voy a salir de la presentación. Voy a escribir acá. Recuerden que la ecuación de gases ideales, en una de sus presentaciones, en realidad se llama ecuación de estado. Acá me faltó el estado, porque son estados de gases ideales. Había distintas formas de presentarles. No era o no consistía solamente en una forma. Por lo menos dos formas eran necesarias. Habíamos concluido que la presión 1 por el volumen 1 sobre la temperatura 1 es igual a la presión 2 por el volumen 2 sobre la temperatura 2, y todo esto era igual a una constante. Esa sería una forma de presentar la ecuación, ¿sí? Y la otra ecuación, donde dábamos valores acá y decíamos que K es igual a N, ¿sí? A N, acá vamos a poner N chiquito, por R, donde decíamos que N era igual al número de moles y R era una constante que nosotros ya calculamos su valor. Bueno, entonces, si consideramos que K vale todo esto y esto es igual a una constante, generalizábamos. Entonces voy a poner generalizábamos, general, que la presión por el volumen, ya no pongo P sub 1 ni B sub 1 porque estoy generalizando, es igual a esta N por N, dije y puse N por R y por T. A esta T lo vamos a poner variación de la temperatura. Y esta era la otra forma de presentar la misma ecuación de estado. En algunas partes la necesitaremos de esta forma, en alguna otra parte la necesitaremos de otra forma. Probablemente necesitemos otra forma de presentación, tal vez. Hasta ahora me siguen, ven mi pantalla, me escuchan claro, denme un comprendido. Sí. Se escucha claro y ven mi pantalla. Vamos a ver, ¿alguien quiere ingresar? La señorita Laura. Bueno, entonces ven mi pantalla. Voy a seguir entonces. Y también en la anterior clase de laboratorio habíamos aprendido lo que era el mol, ¿verdad? El concepto de mol. Entonces, voy a poner acá recordando, porque lo que estamos haciendo es recordando. Recordando. Entonces ustedes me tienen que hacer recordar. Recordando el concepto o la definición de mol, que le había encargado que se lo aprenda. Bien. ¿Qué habíamos dicho del mol? ¿Qué era A ver, ¿quién está? Acá hay alguien más que se quiere acoplar. Hernán Serpa, ¿qué habíamos dicho? Cuéntenos qué es el mol. Hernán Serpa, uno de estos ejercicios. No le preguntaba eso, le estaba preguntando que nos recuerde qué era el concepto de mol. A ver, parece que... Hernán Serpa le estoy preguntando que nos recuerde, o mejor dicho, sí, pidiendo que nos recuerde cuál era el concepto de mol. Creo que era la cantidad de materia, que era una unidad que decía la cantidad de materia que hay Ajá. en un cierto espacio. Sí, sí. En un cierto espacio, no tanto. Bueno, a ver si tengo más suerte con el señor Santiago Vargas. Santiago, buenos días. Santiago Vargas.
¿Qué hago con el señorito Santiago Vargas? Santiago Vargas, ¿puede encender la cámara? Bueno, parece que Santiago Vargas es una de las personas que era la que decía... Bueno, Santiago Vargas cuando vuelva, si es que tiene interés en volver, ahora no me... No sé qué me pasa acá. A ver si tengo suerte ahora. Bueno, no, quería sacarlo del curso, pero no puedo. El otro señor, Alexis Cruz. Igual pregunta, Alexis. Buenos días. Cuénteme, ¿qué nos puede decir acerca del concepto de mol? Buen día, profesor. El concepto de mol es la unidad de cantidad de materia del sistema ¿Del sistema? ¿Qué sistema? internacional. Sí, señor. Bueno, eso es todo. Es una unidad de cantidad de materia, ¿sí? Eso habíamos dicho el otro día. Entonces vamos a poner lo que dijo el señor. Unidad de cantidad de materia. Cantidad de materia. Entonces, esa unidad de cantidad de materia, habíamos dicho que tenía un valor, un número. Y ese número, ¿sí? Era igual, voy a poner número, que se conoce como número de Avogadro, es igual, o era igual, decía el otro día, a 6,022 por 10 a la 23 unidades. Unidades de lo que a ustedes se le ocurra. Pero como nosotros estamos acá en física o química, vamos a tratar con átomos y moléculas, en este caso serán unidades atómicas o elementos atómicos, ¿sí? Acá voy a poner una de unidades nada más. Bien, también habíamos dicho, fíjense, que según el sistema internacional, recuerden que nosotros en esta materia y en todas las materias vamos a referirnos siempre al sistema internacional de pesos y medidas, ¿no es cierto? Sistema internacional de pesos y medidas. Y según el sistema internacional, define al mol, ustedes, como les conté, tienen todo lo que estoy hablando en el extracto del libro de Chan. Definen, ¿sí?, al mol como la cantidad de materia, ¿sí? Cantidad de materia. Miren, le voy a enseñar un signo o un símbolo que representa la cantidad de materia. Ese signo es como, ustedes como conocen el signo del diámetro de un diámetro o sección de una barra o de un cable, ustedes generalmente usan este símbolo, así. Bueno, en química o en física, ese símbolo, ese mismo símbolo, pero con la diagonal invertida así, significa dos cosas, cantidad o también significa calor o fuego, ¿sí? Entonces voy a decir la cantidad de materia, estoy simbolizando con ese símbolo, cantidad de materia, igual, ¿sí? Igual, esto materia también lo van a encontrar como sustancia, sustancia. La cantidad de materia igual, ¿sí? Igual a la cantidad,
a la cantidad de átomos. Para no hablar de átomos, moléculas, el sistema internacional dice cantidad de entidades. Con entidades se refiere a los átomos y a las moléculas. Cantidad de entidades como hay, recuerdo, acá entre paréntesis voy a poner átomo, molécula, moléculas, ¿sí? O también partículas, cualquiera se refiere como entidad, partículas. Como hay, decía, como hay en 12 gramos, 12 gramos, como cantidad hay en, como dije, como hay, como átomo vendría a ser, no como cantidad, como átomo, acá me equivoqué yo, como, no, acá ya está, igual a la cantidad de entidades como hay, estaba bien, como hay en 12 gramos de átomo de carbono 12, ¿sí? Entonces, yo les contaba la vez pasada que en un mol alguien se dedicó a contar, fíjense, casi uno por uno la cantidad de átomos que hay en 12 gramos, ¿sí? Es un trabajo muy, muy, muy inmenso, pero alguien lo logró. En realidad no lo hizo uno por uno, es largo de explicar cómo lo hizo. Yo creo haberle mencionado que lo hizo con una técnica de refractomía de rayo X ciclotrónica, que es largo de explicar qué es eso. Pero simplemente habían logrado contar los átomos que hay en 12 gramos, 12, y hallaron por día a 23 átomos o unidades atómicas. ¿Sí? Bueno, entonces, de ahí surge que en 12 gramos, entonces de todo esto surge que en 12 gramos de carbono 12 hay 6 por 0,22 a la 10, 23 átomos de carbono 12, ¿sí? Esto es lo que hay. Y también, ¿sí? Un mol, como recién les dije, un mol, bueno, para no hacerle larga, todo esto voy a poner, todo esto equivale a un mol, ¿sí? Y recuerden que recién lo habíamos hecho. Todo esto que acá ustedes están viendo en la pizarra configura lo que el otro día le dije, factores unitarios. Fíjense, un factor unitario, porque sí lo vamos a necesitar, les dije que un factor unitario podría ser, fíjense, esta parte. Yo podría afirmar, miren, esto, decir que un mol son 12 gramos, mire, este sería un factor. O en 12 gramos de carbono 12 hay un mol de carbono 12. O bien otro factor unitario Se corta, y profe. decir, ¿se corta? A ver, otro que me dé un comprendido. ¿Se está cortando? ¿Me escuchan o me ven entrecortado? A Sí, se ver. corta varias veces. Poca. Ajá. Marcelo Gutiérrez, ¿cómo me está escuchando usted? Buen día.
Buen día, profesor. A mí hace rato como que se me quería cortar y después no pasó nada, así que ahora están dando bien, pero parece que por ahí se quiere cortar, pero no. ¿Se entiende bien? Claro. Perfecto, perfecto. Usted, Hernán, ¿cómo me escucha? Ahora se escucha bien. Hernán, ¿se escucha bien? Bueno, por ahí si el corte es muy prolongado, bueno, vamos a esperar, porque esta semana fue un desastre de tomar clase porque, como le dije hace rato, hay problema de señal. Yo, en todo caso, si llegase a tener problema con la señal del servidor de Internet, yo directamente paso al servidor de personal, es decir, les doy clase desde el celular, ¿sí? Así que, bueno, yo le solucionaría de esa forma, pero bueno. Igual, si hay partes que se han cortado, yo le voy a pedir que me detengan, así como recién me detuvieron, y que les vuelva a repetir para que sea bien comprendido. Bueno, sigo. Voy a tratar de hablar un poco lento para que si se entrecorta no se pierdan mucho. Les decía entonces que este sería un factor unitario tomado de todo esto que está acá arriba. Y, o bien podemos usar este otro factor unitario. Podemos decir que en un mol, fíjense, ahora voy a usar estos dos, que en un mol de átomos de carbono 14, eso de átomos de carbono 14 se repite mucho. Existen 6,022 por 10 a la 23 átomos de carbono 12, no 14. Bien, estos, insisto, se llaman factores unitarios. Esto es un factor unitario, esto es un factor unitario. ¿Para qué nos sirven los factores unitarios? Nos sirven a nosotros para hacer reducciones de unidades o reducciones de dimensiones. A ver, para que me entiendan, ¿a qué me refiero con reducción? Con reducción de unidades o dimensiones. Esto ustedes lo vieron también esto es recordar, nada más que le estoy recordando, no lo estoy enseñando. Ustedes, por ejemplo, el profe de física le decía, tengo 25 kilómetros por hora, le decía el profe. Y yo quiero que esto esté expresado en metros sobre segundo. ¿Recuerdan? El profe le decía, reduzca, es una velocidad a metro sobre segundo. Entonces el profe le decía, bueno, ¿cómo se hace? Esto simplemente se multiplica. Él le decía, pongan acá debajo, porque van a necesitar simplificar, 1 kilómetro, le decía el profe. Y arriba, como numerador, pongan el equivalente en metro del kilómetro. Entonces usted decía, 1 kilómetro trae 1000 metros. Es el equivalente de 1 kilómetro. Y también vuelvan a multiplicar por el equivalente de hora. Mire que hora figura como denominador. Acá en el factor este tiene que figurar como numerador. Entonces ustedes ponían 1 hora y como le habían pedido metros sobre segundo, acá pondrán el equivalente de los segundos que tiene 1 hora. Y en 1 hora tiene 3600 segundos. Entonces el profe le decía a ustedes, ahora pueden simplificar esta hora con esta hora, este kilómetro con este kilómetro, y ustedes quedaban, miren, en metro sobre segundo. Entonces el profe le decía, hagan la cuenta, se pueden ir estos 2 ceros con estos 2 ceros, pueden simplificar, en fin. Al último le va a quedar 25 por 10, que van a ser 250, sobre 36 metros sobre segundo. Y ustedes estaban contentos. Ah, esperen, acá hay alguien que quiere entrar, no lo vi. Nico Díaz. ¿Nico Díaz es del curso? Sí, ¿no? Chicos.
Nico Díaz del curso. Pregunté si Nico Díaz es del curso. Parece que no. ¿Benjamín Mendoza es del curso? Ese sí. Bien, perfecto. Le vamos a dejar entrar al Benjamín Mendoza entonces. Bueno, voy a mostrarle mi calculadora. Y mi calculadora va a aparecer ahora. Para que podamos hacer los cálculos, lo que le voy a pedir a partir de ahora, que siempre tengan una calculadora a mano para que me ayuden a calcular. Bien, entonces estábamos en la presentación y si calculábamos 250 y lo dividíamos por 36, esto es igual a 6, era 6,94. 6,94 metros sobre segundo. Pasábamos entonces de 25 kilómetros sobre hora a 6,94 metros sobre segundo. Eso es lo que ustedes hacían en segundo año o en tercer año con física. Y el profe le decía que este método de hacer reducciones era el método de reducción a la unidad. Porque miren, esto que tienen ustedes acá, esto es una unidad, es el factor unitario que yo les estoy tratando de enseñar. Así como antes, por eso les dije a ustedes, probablemente ya usaron el concepto de factor unitario, ahora también lo vamos a usar, que surgen de la definición. Sí, pregunte de nuevo. Se cortó, no pude escuchar bien. Ajá, bien. Le decía que nosotros en segundo o tercer año de física aprendíamos este método de reducción, que el profe le llamaba método de reducción a la unidad, que consistía en hacer lo que acabamos de hacer. Ahora vamos a seguir usando el mismo método, solamente que ya no serán kilómetros sobre hora o metros sobre segundo, sino en este caso y en esta oportunidad serán estos factores. Es decir, hay un mol de carbono 12. Sistema Internacional de Peso y Medida, que en un mol de carbono 14 existen 6,022 a la 23 átomos de carbono 14. Estos serán nuestros nuevos factores unitarios. Bien, vamos a hacer una definición más y con eso ya vuelvo. ¿Cómo se obtienen los no? Definición, voy a poner acá, de número de, vamos a cambiar a negro. Definición de número de moles. O sea que si nosotros ya podemos afirmar que en un mol hay Profe, 6 por 10 a la 23 átomos, esto es un número. Por lo tanto, podemos decir que en un mol hay 6 por 10 a la 23 moles. ¿Sí? Cuidado con lo que acabo de pronunciar. Eso es lo que voy a definir acá. Entonces, definición de número. Se está cortando otra vez, profe.
como M, simplemente como M, y en otro libro lo van a encontrar como PM, Profe, se me corta ¿sí? la señal de rato Cualquiera en de rato. la PM. Sí, dígame. Se me corta la señal de rato en rato de que comenzó a poner definición. Sí, ajá. ¿A los demás se les corta o no se les corta? Sí, profe, a mí también. Uy, qué macana. Yo le quería A A ver, preguntar, mí también, profe, profe. eso de que usted dice carbono de 14 de carbono 14, ¿no sería de carbono 12? sí, 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 yo a veces se me va porque en otra materia estoy trabajando con carbono 14 y acá con ustedes trabajo con carbono 12. Por eso se me cruzan los cables, les pido disculpas. A ver, voy ahora a cambiar de servidor de internet. Espérenme un segundito, ya nomás voy a cambiar porque probablemente también sea mi servidor. Voy a cambiar al servidor de internet. Por un segundito voy a desconectarme para cambiar de servidor.
igual a la masa sobre el peso molecular o masa molecular. Bien, vamos a ver un ejemplo. Si a mí me preguntan, me preguntase, ¿sí? Obviamente que de acá se derivan, ¿sí? La masa, si yo quiero, me dan el número de moles y quiero saber la masa, fíjense que yo puedo despegar masa y decir que la masa es igual al número de moles por el peso molecular o bien decir que el peso, sí, sí, dígame. ¿No se ve la pantalla ahora? Bueno, esto ya me pasó ayer. Qué lástima. A ver. Voy a cortar la presentación y voy a volver bueno, voy a cortar. Voy a volver a presentar mi pantalla. Bien, ¿ahora ven mi pantalla? Perfecto. ¿Todos ven mi pantalla aparte del señor que me está contestando? ¿Todos ven mi pantalla? Sí, Bueno. Sí, profe. Bien, bien, gracias. Entonces les decía que de esta fórmula de la definición de número de moles se pueden derivar la masa, el peso molecular, que va a ser la masa sobre el número de moles. Bien, un ejemplo cualquiera podría ser, si se le pide a ustedes que en 6,4,2 gramos de nitrógeno, por ejemplo, de nitrógeno, halle el número de moles, por ejemplo, halle la cantidad de átomos, de nitrógeno que existen, ¿sí? Podría ser una solicitud. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes? Necesitan dos cosas. La masa la tienen y necesitan el peso molecular o peso atómico. ¿De dónde sacamos el peso molecular? Lo vamos a sacar de la tabla periódica. Entonces nos vamos a la tabla periódica. Como es nitrógeno, nos fijamos allí. ¿Sí? Miren acá. Voy a ampliar todavía esto para que ustedes lo vean o lo puedan ver. Acá miren, tienen el nitrógeno. Acá tienen el nitrógeno. Lo tienen, dice allí, que la masa atómica del nitrógeno es igual a 14,007. Recuerden, el otro día le explicaban que esta masa, ¿sí?, es UMA, ¿sí? UMA, recuerden que significa unidad de masa atómica, ¿sí? Entonces, eso viene a ser la masa del nitrógeno, pero volvamos otra vez al PDF, o mejor dicho, al pizarrón. Entonces, sabemos entonces que el nitrógeno, acabamos de ver la tabla, el nitrógeno tiene 14, vamos a usar solamente 14 y no el
el 007 no, simplemente 14 UMAS, ¿sí? Bien, pero resulta, yo les cuento que el nitrógeno no existe el nitrógeno atómico. El gas siempre se presenta en molécula, es decir, que se presentan en 2 átomos de nitrógeno. Por lo tanto, nosotros tenemos que decir que el peso o la masa atómica de la molécula de nitrógeno, ¿sí? Se coloca así, va a ser igual a 2 por 14, que van a ser 28. 28. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a usar acá, para responder a esta solicitud, ponemos solución y decimos que existen, vamos a calcular el número de moles. El número de moles va a ser igual a la masa, que está dada acá en gramos, justo coincide, ¿no?, con el número. No sé, de tanto manejar el 6,0022, yo puse 6,2, pero para variar le voy a cambiar el número. Pongámosles, no sé, otro valor, si no aparece el número de Avogadro. Le vamos a poner 9,7 gramos. Entonces acá vamos a poner 9,7 gramos, ¿sí? Sobre los 28 UMAS. 28 UMAS. Entonces, hacemos las cuentas esta. Vamos a la calculadora y decimos 9,7 partido por 28. Y nos resulta que es 0,34 aproximadamente gramos por mol. Gramos por, bueno, gramos se escribe con R, yo puse con gramos por mol, ¿sí? O UMAS, como prefieran. Bien, pero no me dice nada esto, fíjense, no me dice nada. Porque a mí me pidieron cuántos átomos de nitrógeno hay en estos 9,7 gramos. Y no creo que haya 0,34 gramos. Perdón, 0,34 átomos. Entonces, nosotros le vamos a echar de mano para ver cuánto hay. Simplemente, fíjense, acá yo tendría que preguntarle ahora a ustedes, la vez pasada lo calculamos, ¿a cuánto es igual una UMA? Y una UMA, ustedes sacaron la vez pasada que era 1,6 por 10 a la menos 24. Era 61, pero voy a trabajar con 6. A la menos 24. Y yo les decía que para hallar ese número, tomen un atajo, ¿recuerda? Les decía que pongan, por ejemplo, 1 dividido el 6,022 por 10 a la 23 y hacen esa división y miren, obtienen 1,66 por 10 a la 24, que es lo que puse acá, ¿sí? Esto era igual a una UMA, ¿sí? Bien, o sea que una UMA, esto está dado en gramos, ¿no? Una UMA tiene un peso, ¿sí? De 1,66 por 10 a la 24 gramos, ¿sí? Ustedes ahora ya saben cuánto vale una UMA. Bien, entonces nosotros podemos multiplicar por el factor unitario UMA acá, miren. Entonces ponemos, ¿sí? Acá debajo vamos a poner una UMA. Fíjense, una UMA
una UMA es igual a todo esto. 1,6 por 10 a la menos 24. Y estos son gramos. Y este gramo con este gramo se va, ¿sí? Y esta UMA con esta UMA se va. Y habría que calcular el valor de esto. Agarramos la calculadora y dividimos. ¿Dónde está la calculadora? Acá. Ese número, vamos a ponerle, bueno, vamos a borrar 0,34, lo vamos a dividido 1,66 por 10 a la menos 24. Pongo 10 a la menos 24. Aprieto igual. Y miren, nos dicen que es igual a 2,048. Entonces voy a poner acá 2,048 por 10 a la 23. Entonces ponemos que el número que obtuvimos, el número de mol, va a ser igual por ¿cuánto era? Ya me olvidé. 2,048. 2,048. ¿Qué me quedó? ¿Qué unidad? UMA se fue, gramo se fue. ¿Qué me quedó? No me quedó ninguna unidad. Por lo tanto, estos era por 10 a la 23. Positivo al 23. Unidades, o sea, cantidad. Para responder a esto, entonces yo podré decir que en 9,7 gramos de nitrógeno existen 2 por 10 a la 23 átomos de nitrógeno. Estos serán en realidad átomos entonces de nitrógeno. Perdón, no son átomos, son moléculas de nitrógenos. Y así, para esto nos sirve el concepto de mol, para esto nos sirve el concepto o definición de número de moles. Más o menos, ¿me siguen? ¿No me siguen? Sí, profe. Bien. Bueno. Entonces hicimos un ejemplo de calcular cuánto átomo hay en una determinada masa. Ese es el ejemplo que hicimos. Vamos recién a comenzar a resolver los problemas. Bien, ya sabemos, repasamos la fórmula de ecuación de estado de los gases, ya sabemos qué es el mol, ya sabemos qué es el número de mol y ya sabemos calcular el número de átomos que hay en una determinada cantidad de masa. Vamos a resolver este primer problema y con eso me estoy despidiendo porque se me hace larga la explicación. Dice, la masa de un gas ocupa un volumen. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a ir al pizarrón. Vamos a sobreescribir. Acá voy a borrar esto. Entonces, vamos a poniendo por acá datos. La masa dice que ocupa de un gas, ocupa un volumen de 4 metros cúbicos, 4 metros cúbicos. A una presión de 758, o sea que la presión es igual a 758 milímetros de mercurio. La masa de un gas, bien, bárbaro. Calcúlese, este sería volumen 1 y este sería presión 2. Fíjense que no nos da el valor de la temperatura. Ya vamos a ver cómo nos resolvemos. Calcúlese el volumen A, ese sería el volumen 2. El volumen 2 sería igual a 6. Su volumen, no, el volumen sería acá la incógnita. Calcúlese el volumen. El volumen sería la incógnita. El volumen 2 sería la incógnita. A una presión
la presión 2 va a ser igual a 635 milímetros de mercurio. Si la temperatura permanece constante. Bien, entonces la temperatura T sub 1, como es constante, la T sub 1, acá voy a poner, va a ser igual a K, no importa qué valor. Y la T sub 2 por acá también va a ser igual a K. O sea, las dos tienen el mismo valor. Bueno, entonces están los datos, está la incógnita, y fíjense que a partir de acá, esto es, acá lo podemos llamar estado 1 o estado inicial. Voy a poner estado y su I. Y acá estado final o E sub F. Entonces tenemos un estado inicial y un estado final. Voy a, no sé, por acá. Vamos a la solución. Bien, la solución es D. La ecuación, voy a poner, miren así, ecuación de estado de los gases ideales. Entonces le vamos a echar mano. Fíjense, como no me dan mole, no me dan nada, vamos a echarle mano a la primera fórmula, a esta fórmula. ¿Ok? Así que usando esta fórmula, voy a decir, dos puntos, pongo la fórmula, P sub 1, B sub 1 sobre T sub 1 igual a P sub 2 por B sub 2 sobre T sub 2. Ahora, usando esta fórmula, reemplazo todo esto. Entonces digo, P sub 1 vale A. Antes de reemplazar, hay que unificar dimensiones. Acá viene lo que a ustedes siempre le va a costar, saberse la equivalencia. Bueno, acá comienza algo, en este instante, algo que le va a costar. Podemos trabajar en el sistema internacional o en el sistema MKS, cualquiera de los dos va a ser igual, pero nosotros siempre vamos a preferir trabajar en el sistema internacional. Entonces tenemos que llevar esto al sistema internacional. El metro cúbico es unidad del sistema internacional para el volumen. Y para la presión, en el sistema internacional trabajan en pascales, ¿sí? En el sistema internacional se trabaja en pascales. Esto hay que transformar. Y la temperatura, bueno, trabajan en grado Kelvin, pero no hace falta porque sin importar cuánto vale, esto está considerándose como grado Kelvin. Nuestro problema está en pasar esto. Miren que el problema no nos dice a nosotros, no nos dice cuánto que trabajemos en el sistema internacional, no nos dice nada. Acá nos da una pista, pero a nosotros no nos llevemos por esta respuesta. Acá la pista, por el resultado que nos dan, se sabe que el problema fue resuelto en el sistema internacional porque el metro cúbico es la unidad de volumen del sistema internacional. Entonces yo, más o menos con eso me doy una idea, una sospecha que trabajaron en el sistema internacional. Pero bueno, como dije, en el sistema internacional la unidad de la presión es el pascal y nosotros tenemos milímetros sobre metro. Tenemos que ir, vamos a explicar por acá por separado. Bien, yo les voy a contar esto. Ustedes cuando les toque resolver ustedes solo, ayúdense de internet, ¿sí? Yo para no perder mucho tiempo les voy a contar que en el sistema MKS se dice que una atmósfera, ¿sí? O ATM, creo haberlo dicho a ustedes, es igual a 76 centímetros, 76 centímetros de mercurio, ¿sí? O que lo mismo pasándole a milímetros sería 760 milímetros
de mercurio. Esto ya les conté la vez pasada de dónde salió. Y a su vez, si un ATM es igual a 760 milímetros, también es igual a 101.325 pascales. O sea que 760 milímetros de mercurio es igual a 101.325 pascales o igual a una atmósfera. Bien, entonces nosotros, ¿qué vamos a hacer? Nosotros tenemos, como dice acá, 758 milímetros. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a usar el factor unitario. Entonces vamos a decir 700,58 milímetros de mercurio lo tengo que pasar a pascales. Entonces lo multiplico por este factor unitario, este FU. Fíjense que yo necesito simplificar los milímetros de mercurio, entonces lo multiplicaré por una fracción donde debajo figure los milímetros de mercurio. Entonces yo sé que 760 milímetros de mercurio, me faltó el otro, mercurio, equivalen a 101.325 pascales. De esta manera se me van los milímetros de mercurio, y me queda esto por esto dividido esto. Entonces agarro mi calculadora, diré 758 por 101.325 igual dividido 760 igual, y me dice que esto es igual a 100, uy, se me fue. 101.058. 101.058 pascales. ¿Sí? Fíjense, claro, era lógico porque miren, si la presión atmosférica es 760, acá es 758, este valor se tenía que aproximar a este otro. O sea que es válido. Entonces, 101.058. Miren que está acá. Es más, si quieren ponerle el coma 35 le ponen, pero yo me voy a quedar con el entero. ¿Sí? Bueno, sigamos, volvamos otra vez a la proyección. Si volvemos a la proyección, a ver cómo hago para sacar esto. Bueno, acá miren, entonces, esperen que se me puso negro el pizarrón. Espérenme un segundito. Bien, ahí está. Entonces les decía que quiero sacar esto. Les decía que esta presión en pascales va a ser igual, voy a borrar esta parte, y voy a decir que eso equivale a 101.028, creo que eran, 0,28, así era, 0,58, no 0,28. 0,58 era 0,58 pascales. Bueno, con eso ya tenemos, y habría que hacer lo mismo con esto, miren, había que hacer lo mismo con 600, acá hagamos la cuenta. ¿Alguien puede hacer esa cuenta? ¿Alguien que tenga calculadora? Haga la cuenta, mire, multiplique 700, ¿cuánto era? Multiplique 760
635. ¿Alguien puede calcular? Díganme, denme un comprendido para que yo no solamente trabaje. Yo, profe, ¿me puede dictar? Sí, sí, le dicto, mire. Espéreme. Multiplique 635 por 101.325. Repito, 101.325. Igual, ponga, igual. Y ahora ponga dividido 760 y dícteme el valor ese. ¿Pudo, Alexis? Sí, da 8.465, no, sí, 84, 65, 9. 65,9. Bien. Pascales. ¿Sí? Sí, fíjese que tiene que dar menor porque este era 635. Eran 635. Milímetro de mercurio. Por eso da menos. Bueno, entonces 84, 659. Entonces vamos a 84, 639. Bueno. Entonces vuélvame a dictar, Alexi, la presión que usted calculó. Da 84, 659. Bien, pascales. Bueno, con esos valores ya tenemos todo para trabajar en el sistema internacional. Bien, con esos valores vamos a poner la presión 1 es igual a, bien, la presión 1. Una cosa me voy a anticipar. Miren que como la T1 es igual a la T2, o sea, son como la temperatura es constante, esta T se cancelan porque son iguales. Entonces directamente voy a despejar el volumen 2 y el volumen 2 va a ser igual a la presión 1 por el volumen 1 sobre P2. Y eso es lo que voy a sustituir. P1 vale esto, 101.058 pascales. Por el volumen 1. El volumen 1 era 4 metros cúbicos. 4 metros cúbicos. Todo esto dividido, P2. Y P2 es según Alexis, 84, 659 pascales. Se van pascales con pascales y me van a quedar metros cúbicos. Voy a tratar de usar mi calculadora. Y según mi calculadora, esto es igual, a ver, según mi calculadora, esto tiene que ser igual a 101.058. Bueno, vamos a ver de nuevo si tengo éxito. 101.058 por 4 igual dividido 84
659. Y eso es igual a 4,77 metros cúbicos. ¿Sí? Y ese es el valor que deben informar. ¿Ok? ¿Cómo vamos? Sí, profe, a mí me da lo mismo. Le da lo mismo. Bueno, me alegro. Si le da lo mismo, me alegro. Bueno, en este caso coinciden, miren, con este valor, aunque no tiene por qué coincidir, pero coincide con el 4,77. A veces va a ser próximo. Van a ser próximos porque recuerden que acá yo en la presión esta, en el 101.058, no tomé los decimales y acá tampoco. Entonces a veces esos valores hacen que muchas veces este resultado con el que da acá el libro o la guía no coincidan. En este caso coincidió, pero no siempre van a coincidir. Bueno, háganme pregunta para que hagamos otra cosa. Pregunten, a ver, vamos a ver quién está acá. Laura, ¿cómo vamos? Sí, ¿quién pregunta? Camila. Hola Camila, buen día. Sí, buen día, Sí, profe. Camila. Una pregunta, Hola me Camila. quedé con la duda de por qué usted no calculó la temperatura y solamente Mire Camila. lo simplificó. Lo voy a explicar con esto, con algo parecido a esto para que usted me entienda. O sea, la respuesta directa para no ir con rodeo, yo le tendría que decir, ¿por qué no calcula la temperatura? Porque las temperaturas son iguales, tanto en el estado inicial, mire acá, como en el estado final E sub F. La T1 vale K, la T2 vale K. Como son iguales, yo lo puedo simplificar. Lo que ahora le voy a contar, mire Camila, supóngase que usted tiene la siguiente fracción. Vamos a suponer un ejercicio matemático. Supóngase que tiene 2 x más 1 sobre 5 y acá tiene 3x sobre 5. ¿Sí? ¿Usted qué es lo que va a hacer? Usted dice, voy a pasar este 5 al otro miembro. Le va a quedar 2x más 1 igual a 3x sobre 5. Como está dividiendo, va a pasar multiplicando y usted lo va a cancelar, ¿que no? Eso es lo que va a hacer usted, Camila, ¿verdad? Sí, profe. Camila. Bien. Entonces, en vez de hacer, para evitar de hacer este paso, yo directamente lo simplifico acá, mire. Acá. Y me va a quedar lo mismo. Mire que me va a quedar lo mismo. ¿Qué es esto? Eso es lo que hice acá, Camila. Como son iguales T1 y T2, simplemente lo simplificó. Y así me ahorraba un paso. ¿Se da cuenta o no se da cuenta? Sí, profe, sí, ya entendí. Bien, perfecto. Otra pregunta. Otra pregunta. Laura Lancay. Bueno, hace rato, Laura, ¿me podés decir si me estás escuchando? Sí. A ver. No estoy viendo. Ahora voy a ir a ver qué dice Laura. Voy a salir de la presentación. A ver qué me dice la Laura. No, entonces, Laura, si solamente me estás escuchando, a tu pregunta debo responderte que no es lo mismo. Perfecto. Solamente escríbeme, Laura, si me estás escuchando. Laura, dime sí o no. ¿Me escuchas o no? Porque no tiene micrófono ni cámara. Laura, ¿me escuchas o no?
Sí, bien. Entonces, para responderte, Laura, te debo decir lo que ya te dije. No es lo mismo. Las unidades te va a dar cualquier otro valor. Pero ¿sabe qué va a pasar, Laura? Mira, va a pasar esto. Va a pasar... Espera. Va a pasar esto, mira, Laura. Acá, uy, gracias. Gracias. Acá. Ahí, muchas gracias. Va a pasar esto, Laura. Cuando tú vayas a reemplazar las variables en esta partecita, no vas a poder hacer esto, no vas a poder simplificar. Y acá, en el resultado final, probablemente te vaya a quedar a ti, es decir, se te va a ir los milímetros y toda esa cuestión, pero en este problema te va a quedar otro valor distinto, porque no es lo mismo trabajar, o sea, acá a ti te va a quedar un valor, algo así. Te va a dar un valor, yo le voy a llamar H, donde vos vas a tener milímetro de mercurio sobre milímetro de mercurio por metros cúbicos. Entonces, usted va a querer simplificar esto y te va a terminar dando H metros cúbicos. Y esta H no se va a parecer a este valor, ¿sí? Va a ser otro valor dado en metros sobre milímetro de mercurio. Entonces tú vas a venir asustada y me va a decir, yo hice lo mismo, solamente que no trabajé en pascales, lo trabajé en milímetro de mercurio y me da otro valor. Y yo te voy a decir, la respuesta para ti va a ser, estás mezclando los sistemas de pesos y medidas, Laura. Por eso no te da el mismo valor. Y tú me vas a preguntar, ¿y cómo se come eso? Me vas a preguntar. Y yo te voy a decir, no esta cuestión no es comestible. Esta cuestión es de concepto de física, te voy a decir, porque te habrán enseñado a ti en matemática y en física que para resolver una ecuación en matemática tienes que juntar todas las variables del mismo tipo en un lado y la variable de otro tipo en el otro lado de la igualdad. Y en física te han enseñado que para calcular un valor o una variable física tienes que trabajar todos en el mismo sistema de pesos y medidas. Por eso te respondería que no te coincidirían los valores como te acabo de explicar. O sea que haría una mezcla de sistemas. Y esa sería la razón por qué no te coincidirían los valores. Eso es todo, Laura. Nada más. Bueno, voy a cortar acá. Les quedará los otros ejercicios para consultar.